Escucha Conectados, episodio 7, temporada 5, con Carlos Chactur, abogado penalista, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, a este podcast de Radio América con más de 10 millones de reproducciones, con su hermano podcast En el Radar y también con nuestro podcast de deportes, siempre sobre la jugada. Vamos a hablar esta semana de un tema muy interesante. Espero que se queden hasta el final y escuchen a uno de los abogados penalistas más expertos en la materia en Honduras. Le damos la bienvenida al abogado Chactur. Buenas, ¿cómo está? Gracias, Marilyn, por la invitación. Gracias por el calificativo de uno de los más expertos. Tenemos algún poquito de conocimiento y que pues a eso venimos a compartir para poder despejar las dudas que pudiesen existir en parte de la población referente a un tema muy importante y que en este momento pues se encuentra en el top de los temas a discusión en el país por toda la trascendencia y las consecuencias que puede traer al país, ¿verdad? Sí, le agradecemos, abogado, su visita porque es un tema, como usted dice, está en tendencia ahorita en el país por toda la situación y los ciudadanos requerimos de gente con conocimiento en materia penal, que es algo complicado, ¿verdad? Vamos a tratar este tema del tratado de extradición, abogado. Hay muchas opiniones a favor y en contra. La mayoría está en contra de que se haya eliminado este tratado. ¿De qué se trata? ¿Por qué desde hace más de tantos años fue aprobado y se pudo poner en vigencia hasta 2014? Bueno, mire, Marilyn, primero que nada quiero dejar sentada mi posición al respecto. Yo, como abogado, considero que todos los estados deberían ser capaces de poder juzgar a sus conciudadanos. Para eso, obviamente, se necesita tener instituciones fuertes. El problema que ha ocurrido en Honduras es que tenemos una institución muy débil, una institucionalidad, además que ha sido cooptada por grupos criminales durante décadas. Entonces, obviamente, esto no permite poder realizar esa actividad jurisdiccional que es la del juzgar a los conciudadanos, sobre todo en el tema del crimen organizado y del narcotráfico, porque quiérase o no, la criminalidad organizada muchas veces tiene más fuerza, más recursos que el propio Estado en el combate de la criminalidad. Entonces, a contrario de lo que sucede en países con institucionalidades fuertes, como los países europeos o como Estados Unidos aquí en América, donde sus instituciones realmente cuentan con todo el recurso y toda la fuerza para poder juzgar a aquellas personas que han cometido ilícitos vinculados con la criminalidad organizada. Para el caso que nos ocupa aquí hablamos del narcotráfico. Entonces es un tratado que vino a imponerse que casi 100 años después. 1912. Sí, imagínense, en 1912 se firmó el tratado y luego vino una adición al tratado. Pero desde 1912 hasta el 2012, Honduras contaba con un artículo dentro de su constitución que no permitía que ningún hondureño pudiese ser entregado a un estado extranjero. En el año 2012, pues se produjo la reforma de la Constitución de la República y se le adicionó un párrafo en el que dice que se exceptúan aquellos ciudadanos hondureños que han cometido delitos como el delito de tráfico de drogas, siempre y cuando exista un tratado de extradición entre el país requirente y el Estado hondureño. Es hasta el 2012 y entró en vigencia en el año 2013 y se comenzó pues
todos los casos de extradición de los que hemos tenido conocimiento bajo un auto acordado, que también yo considero que no fue lo correcto, un auto acordado, puesto que lo correcto debió haber sido en su momento, si había una reforma constitucional, haberse creado la ley de extradición. Los autos acordados no son para regular procesos judiciales o administrativos en ninguna materia. Y pues es hasta el 2013 que se comenzó con los procesos de extradición en Honduras. Sí, usted mencionaba, abogado, tener un sistema de justicia independiente, ¿verdad?, que haga su labor, pero no lo tenemos todavía. Incluso en esta última corte, pues hay una denuncia muy seria contra un juez que está privado de libertad, que por cierto nos hemos olvidado de ese caso, ¿verdad? Como acá hay tantas cortinas, abogado, y tantos problemas, como es costumbre. Una semana duran los escándalos. Y a veces también los medios de comunicación nos prestamos para nos olvidamos o nos hacen que nos olvidemos de cierto tema y entramos a otro y así estamos semana con semana. ¿Qué hacer? Porque no estamos listos judicialmente hablando, y por eso es que hay muchas opiniones de que el tratado de extradición está funcionando. Mire, independientemente de la opinión que uno tenga de que el auto acordado no era legal, pero sí era funcional. O sea, funcionaba para el objetivo que fue creado, que era entregar ciudadanos hondureños a los Estados Unidos. Y la población entendió en su momento que eso era lo que más le convenía a Honduras, ya que tienen la misma percepción que la que tenemos nosotros aquí en este podcast, que la institucionalidad hondureña no está lista para poder juzgar con todas las de ley, con todas las herramientas y con toda la fuerza este tipo de casos. Sí, se han llevado en Honduras a juicio a personas vinculadas con el narcotráfico, pero quizás no de la magnitud de las personas que fueron solicitadas en extradición. Entonces, aunque no existía la herramienta legal correcta, era funcional, funcionaba, porque Estados Unidos solicitaba una persona en extradición y el Estado hondureño la concedía en extradición, y la población se mantenía en tranquilidad sabiendo que esta persona allá sí iba a ser juzgada, iba a ser condenada y que iba a cumplir una pena, algo que la mayoría de la población no cree que suceda en Honduras. Bueno, son 64 hondureños los que se han extraditado desde que se puso en vigencia este auto acordado. Toda esta gente, pues hay algunos que ya salieron, más bien, ya pagaron, negociaron allá en Estados Unidos también. Algunos que cumplieron 2 años de condena. Y habría que ver el volumen y el peso de la colaboración que ellos habrán dado al gobierno de los Estados Unidos para poder cumplir únicamente 2 años o 5 años o 4 años, porque las penas, todos sabemos, son mucho más severas en los Estados Unidos que en Honduras. Sí. Algunos de ellos tienen casos pendientes aquí en Honduras, también tendrían que venir a pagar esas penas. Claro, porque ningún acuerdo que hayan hecho ellos con el gobierno de Estados Unidos le abarca su situación jurídica en el país, a menos que se trate del mismo caso. En esa situación, ahí ya no cabría la persecución penal, porque hay un principio del derecho internacional que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, no por el mismo delito. Mucha gente considera o cree que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Por el mismo delito sí puede ser juzgada 2, 3, 4, 5, 6 veces. Por los mismos hechos es que no puede ser juzgada. O sea, si una persona se dedica al tráfico de drogas
esa persona puede tener 5, 6 o 7 casos vinculados al tráfico de drogas, con diferentes actores, con diferentes situaciones, con diferentes hechos. Entonces puede ser juzgada las 5 o 6 veces, pero no se le puede acusar en Estados Unidos, por decirle algo, un caso hipotético, porque envió 200 kilos de cocaína al estado de la Florida, los envió por tierra utilizando este medio de transporte, y en Honduras va a ser juzgado por los mismos 200 kilos de cocaína, por la misma mecánica del hecho. En ese caso no puede ser, pero sí por otros delitos de tráfico de drogas que no estén vinculados con ese. Sí. Bueno, usted ha conocido varios de estos casos de extradición, abogado. Vemos nosotros que no se les ha abierto ninguna acusación aquí en Honduras, y esa es parte para que la extradición se lleve a cabo, ¿verdad? ¿Es parte como complicidad del sistema de justicia, o en realidad es que no se les abrió ningún caso acá? Mire, yo creo que al entrar no en vigencia, porque el tratado siempre estuvo en vigencia, pero al entrar en aplicación el tratado de extradición, pues las instituciones hondureñas se acomodaron en el sentido de decir o de pensar que lo más conveniente era que estas personas fueran extraditadas y respondieran en Estados Unidos a las acusaciones que se les formulaban. Entonces, en ese sentido, aquí quizás se abrió una investigación. Me refiero yo a crear un expediente administrativo y decir investigación por tráfico de drogas contra fulano de tal, y a lo mejor constan las generales de esa persona, pero no fue más allá, por el mismo acomodo que produjo pues la ejecución o la aplicación del tratado de extradición. Como confianza en el sistema de Estados Unidos. Así es, y lo que sí aquí se han realizado son acciones dentro de lo que es la jurisdicción de la privación de dominio. Que la jurisdicción de privación de dominio no es de naturaleza penal, no es de naturaleza civil, es un híbrido, o sea, no se puede definir la acción de privación de dominio de qué naturaleza es. ¿Por qué? Porque el objeto de las acciones en privación de dominio son los bienes. Y los bienes no delinquen. Quienes delinquen son las personas. Entonces no puede ser una acción penal. Y podría ser una acción civil, pero tampoco se le ha denominado que sea jurisdicción civil, no se le ha dado esa especialidad. Entonces sí ha habido contra estas personas, contra la mayoría de estas personas, acciones en los juzgados de privación de dominio, a efecto pues de asegurar los bienes, las cuentas bancarias, cualquier otro producto financiero que estas personas pudiesen haber mantenido dentro del sistema financiero nacional, bajo la jurisdicción de la privación de dominio. De los extraditados, ¿verdad? De los extraditados, así es. ¿Y eso cómo lo ve un juzgado? ¿Como un castigo moral? Porque, bueno, igual se quitan bienes, ¿verdad? Cuentas bancarias y todo lo demás. ¿Los hace ver como un poco de justicia aquí en Honduras? Mire, es como quererle dar la configuración de que eso es una reparación del daño que pudieron haber causado en el país. El delito de tráfico de drogas es un delito, según está tipificado, contra la salud de la población. Entonces el confiscar bienes, asegurar bienes y luego de un proceso privar del dominio de esos bienes a estas personas y que esos bienes pasen a la institucionalidad del Estado, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, porque dentro de la repartición de esos bienes, una vez que hay un proceso y hay una sentencia de privación definitiva, esos bienes se reparten entre diferentes instituciones del Estado. Entonces viene a ser eso una especie de reparación del daño contra la salud de la población.
En el caso de Estados Unidos, porque también los multan millonariamente, ¿verdad? También ese dinero se reparte en varias instituciones. Igual ocurre en Estados Unidos. El dinero que entra en concepto de multas entra al Tesoro y el Tesoro dispone pues a qué va a destinar esas multas. Generalmente pues va destinado a las mismas instituciones que están vinculadas con el combate al tráfico de drogas. Sí. Abogado, hablemos de esta reforma al artículo 102. ¿Cuál fue, cree usted, la intención? Bueno, aparte de iniciar con las extradiciones ya oficialmente en 2012, me dice. Sí. ¿Qué otro motivo tuvo ese gobierno, ese Congreso? Porque fue en el Congreso que se hizo la reforma. Mire, yo creo que ahí tuvo mucha influencia el tema de la política internacional y bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Yo creo que el partido de gobierno o el gobierno en ese momento de corte nacionalista sí sufrió o recibió muchas presiones por parte de los Estados Unidos. Quizás incluso hasta se filtró información de que habían altos funcionarios y altos dirigentes políticos de ese partido vinculados con el delito del tráfico de drogas, y quizás para apaciguar un poco la tensión de las relaciones, pues se llevó a discusión el tema de la reforma del artículo 102 para que Honduras pudiese extraditar a ciudadanos hondureños, porque antes de esa reforma la Constitución prohibía que un hondureño fuese entregado a un estado extranjero. Con la reforma siempre existe la prohibición, pero se le agregó un párrafo donde se exceptúa a aquellos hondureños que están vinculados con delitos de criminalidad organizada, tráfico de drogas, lavado de activos, y que exista, pues es un requisito, que exista un tratado entre el Estado requirente y el Estado hondureño. ¿Y fue legal esa reforma, abogado? Sí. ¿Le hicieron bien? Sí, claro que sí. La reforma fue legal, era facultad del Congreso poder determinar, poder decidir si un hondureño podía ser extraditado o no. Bueno, recordamos que se encerraron, ¿verdad? Retiraron a la prensa una noche en el Congreso hace varios años para aprobar esa reforma. Y ahora que se denunció por parte de la presidenta Xiomara Castro el tratado de extradición, ¿tienen que volver a reformar ese artículo? Depende realmente si la intención del Estado hondureño es no entregar hondureños al extranjero, a un país extranjero. Porque Honduras tiene, mire, como le decía antes, los tratados pueden ser bilaterales, o sea, entre dos países, o multilaterales, donde participan varios países. Honduras lo que suspendió fue la aplicación del tratado bilateral, o sea, entre Estados Unidos y Honduras. Pero Honduras ha suscrito otros tratados que son multilaterales, donde es suscriptor tanto Honduras como los Estados Unidos. O sea que bajo el amparo de cualquiera de esas convenciones, que puede ser la Convención Interamericana de Extradición de 1981 o el Tratado de Montevideo de 1933, que ambos países, tanto Honduras como Estados Unidos, son suscriptores, podrían bajo la convencionalidad de bajo esos instrumentos internacionales solicitar la extradición. Y hay vigente dos cosas todavía en el país. El auto acordado se encuentra vigente y el artículo 102 también se encuentra vigente. Y aun y cuando no hubiese un auto acordado o se derogase ese auto acordado de extradición que comenzó su aplicación en el 2013, tanto la Convención Interamericana
como el Tratado de Montevideo, en su texto establecen mecanismos para proceder a la extradición. O sea, en Honduras no se ha eliminado la extradición, ojo. No se ha eliminado la extradición. Se suspendió el tratado de extradición bilateral. Todavía tiene una vigencia de 6 meses. Dentro de los 6 meses, si Honduras continúa en su posición de denunciar el tratado, ese tratado va a quedar sin valor y efecto. Pero existen los otros 2 tratados, el de Montevideo y la Convención Interamericana, que esos todavía están vigentes. Y cualquier país suscriptor podría solicitar al Estado hondureño la extradición de un ciudadano al amparo de cualquiera de esos instrumentos. Denunciando esos tratados que usted menciona, entonces ahí sí podríamos hablar de una eliminación de la extradición. Tendría Honduras que denunciar todos los tratados de los que es parte. Ya denunció uno bilateral, tiene 2 tratados multilaterales, tendría que denunciarlos también, y ahí sí Honduras pues eliminaría en su totalidad lo que es la extradición. Pero qué complicado, abogado, este tema, porque desconocemos cuál es la intención del gobierno en denunciar estos tratados. Bueno, se cree que es para proteger a sus más cercanos, familiares y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero también han seguido. Hace poco se extraditó a un hondureño, sí. el ex vicealcalde de Gracias, Lempina. Es que el tratado, al comunicarse la suspensión, el mismo tratado establece el tratado de 1912 que cualquiera de los estados puede decidir no continuar con el tratado, pero para eso tiene que esperar 6 meses. ¿Por qué? Porque hay procesos, hay ciudadanos hondureños que están en proceso de ser extraditados. Entonces, para darle cumplimiento a todas esas solicitudes que ya se encontraban en proceso, se establece esa vigencia de 6 meses. Yo creo, con todo respeto, que doña Xiomara necesita buenos asesores en materia penal. Necesita buenos asesores. No se puede actuar por un exabrupto o sin medir las consecuencias de la acción, porque la población que desconoce que existen otros instrumentos internacionales piensa que en Honduras se acabó la extradición. Bueno, se acabó la extradición bajo el instrumento bilateral de extradición suscrito entre Honduras y Estados Unidos. Todavía le quedan 6 meses de vida a ese tratado, pero no se ha acabado bajo otros instrumentos internacionales que no han sido denunciados por Honduras, que son 2, son multilaterales y multilaterales, y participan ambos países. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Entonces, bajo cualquiera de esos instrumentos, no solamente Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, yo tengo la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1933 y está suscrita por Estados Unidos, El Salvador, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, Ecuador, etc. Cualquiera de esos países puede solicitar en extradición a un hondureño bajo este instrumento. O sea que la extradición no se ha eliminado por completo en Honduras. Bueno, dice usted que necesita un buen asesor en materia penal, pero también en relaciones internacionales, porque esto no lo explicaron. Mire, es que es bien difícil. Dentro del Partido Libre pesa mucho la opinión de cierta persona que no le gusta contar con asesores. No le gusta que le digan si algo está correcto
o es incorrecto si piensa de manera diferente. Entonces, esa situación nos lleva a vivir en 3 años de constantes crisis y de constante incertidumbre y de caos en algunas situaciones. Imagínense cuánto tiempo estuvimos con estas tomas de instituciones y toda esta situación promovida desde de la misma interioridad del Libre, o sea, contra su propio gobierno. Entonces sí se necesita de asesores en política internacional, de asesores en política económica, de asesores en materia jurídica, porque aquí no es de imponer la voluntad simplemente porque yo soy el que mando y yo impongo la voluntad, porque los presidentes de las repúblicas no deben olvidar que son empleados del pueblo. No es que yo voy a imponer mi voluntad porque soy el presidente. Usted es un empleado del pueblo y debe escuchar a su pueblo primero, antes de tomar decisiones que pueden afectar una relación internacional, sobre todo con países que ejercen mucha influencia en nuestra tierra, pues. Económica, Estados Unidos. Económica, el tema migratorio, cuántos hondureños nosotros tenemos en Estados Unidos que coadyuvan a sostener esta endeble economía hondureña a través de las remesas. Entonces todas esas cuestiones deben valorarse. Aquí no es de que yo me voy a poner a pelear porque quiero pelear y quiero demostrar que no, aquí las relaciones internacionales deben manejarse con guantes de seda, y para eso se necesita o tener el conocimiento uno mismo o tener buenos asesores en la materia. Estamos de acuerdo con usted, abogado, con ese tema de los asesores, porque pareciera que en el currículum lo importante es la militancia política, y ese es el problema que tenemos ahorita. Lo del tratado de extradición con Estados Unidos pues solo es un ejemplo, y no explicar bien de qué se trata, y la gente, pues usted lo ha visto, la gente está pidiendo que se retome ese tratado. Incluso Estados Unidos pidió a la presidenta que analice bien, ¿verdad? ¿Qué podría pasar en estos 6 meses? ¿Más órdenes de extradición nuevas o solo las que están en curso? Podrían venir más órdenes de extradición. Son 6 meses y la verdad es que el auto acordado regula un proceso bastante expedito. O sea, es un proceso que no debe durar más de 2 meses desde que se recibe la solicitud de extradición. O sea que en 6 meses podrían venir otras solicitudes y someterse al mismo tratado que se encuentra todavía en vigencia por 6 meses más. ¿Qué sería lo más adecuado, abogado, con toda su experiencia? ¿Que se trabaje en una ley de extradición, pero que mientras tanto se mantenga este tratado? ¿O que se le haga caso a la presidenta? Pues ella ya tomó una decisión, pero ¿qué es lo más conveniente para el país? Mire, lo más conveniente, hablando en términos ideales, es que nosotros pudiéramos juzgar a nuestros propios ciudadanos. Pero para eso hay que trabajar mucho con las instituciones. Hay que despolitizar las instituciones. Poder judicial debe realmente ser un poder independiente. El poder legislativo debe ser realmente un poder independiente. Y todos sabemos que no ocurre así. Ministerio Público, tantas situaciones que deben corregirse en el Ministerio Público, desde la injusticia salarial que existe en el Ministerio Público, donde hay secretarias, donde hay conductores que ganan más que un fiscal. Eso no puede suceder si el alma, el corazón del Ministerio Público son los fiscales. Y muchas veces la población somos injustos con los fiscales porque desconocemos realmente todas las limitaciones que tienen para hacer un trabajo sensible, un trabajo en el que arriesgan su integridad y la de sus familias.
y desconocemos todas esas interioridades. Pero dentro de lo que es ideal deberíamos fortalecer nuestra institucionalidad. Como le digo, dejar de politizar todo en el país. Hoy, mire, es lamentable. Y a mí no me da temor decirlo, pero hoy incluso hasta la policía y el ejército politizados. Eso no puede ser. Hoy los altos mandos militares y policiales más parecen activistas de un partido político que un funcionario policial o un funcionario militar. Y sus declaraciones y sus discursos son con matices políticos, no matices institucionales. La independencia que debe tener las Fuerzas Armadas, la independencia que debe tener la policía para realizar su labor. Hoy no, hoy estamos más politizados que nunca en el país. Y entonces es difícil fortalecer las instituciones del sector justicia para llevar a cabo ese ideal de que nosotros mismos podamos procesar y juzgar a nuestros ciudadanos. Es difícil cuando todo gira alrededor del interés político y no de los intereses nacionales. Entonces, como le decía, la extradición funcionaba. Tiene sus cuestionamientos jurídicos. Uno que es abogado no puede abstraerse de hacer señalamientos de que no es del todo legal lo que se estaba haciendo, pero para la población funcionaba y la población lo veía con buenos ojos. Y como le digo, al final de cuentas, los funcionarios son empleados del pueblo. Entonces tienen que escuchar al pueblo, tienen que respetar las posiciones y los intereses de las mayorías. Sí, funcionaba porque también varios narcotraficantes se entregaron ellos antes de ser sometidos a ese proceso de extradición aquí en Honduras, ¿verdad? Sí, muchos de ellos. Muchos y muy fuertes. ¿Qué están haciendo ahorita? Prefirieron entregarse porque bajo la premisa de que pueden llegar, que en Estados Unidos se permite la colaboración y la colaboración puede aportarle muchos beneficios a su situación jurídica en Estados Unidos. Reducción de condenas, asilo después de cumplir pena, la posibilidad que sus familias puedan viajar hacia Estados Unidos y tener un estatus legal en Estados Unidos, a manera de protegerse por la colaboración que puedan brindar, en la que quizás van a señalar a otras personas. Entonces, todos esos beneficios pues son atractivos para una persona que lo único que va a evitar que pueda llegar a ser sometido a un proceso judicial en Estados Unidos es que haya muerto. Porque tarde o temprano todos van a ir para allá. Todos los que sean solicitados en extradición van a ir para allá. Entonces, los que ya están en esa situación, lo más conveniente que pudieron visualizar dentro de este proceso es la colaboración. Bueno, y Estados Unidos está muy interesado en seguir extraditando. Mire, es que uno no puede taparse los ojos donde realmente desemboca todo el perjuicio del delito de tráfico de drogas es en Estados Unidos. Es la población con los más altos índices de drogadictos, no solamente de cocaína, sino que de todo tipo de drogas en el mundo. Y eso, quiérase o no, representa un serio problema para el gobierno de los Estados Unidos. Y un problema muy caro, porque atender adicciones es caro. Entonces, claro, ellos están interesados en seguir extraditando ciudadanos no solo de Honduras, de diferentes nacionalidades. México sigue extraditando. De México, de Colombia, de diferentes nacionalidades, para mandar un mensaje, pues, de que ellos no están dispuestos a tolerar que el tráfico de drogas los siga afectando.
Bueno, abogado, ya casi finalizando, ¿y será que no nos hemos dado cuenta, usted y yo, que el sistema de justicia de Honduras cambió y está súper preparado para someter a la justicia a todos estos narcotraficantes? No, yo creo que con el respeto que se merecen todos los funcionarios judiciales, uno reconoce que no siempre es culpa de ellos. Hace falta fortalecer el poder judicial, dotarlo de recursos humanos, económicos, tecnológicos. Lo mismo el Ministerio Público, hay que fortalecerlo, hay que poderlo desvincular del tema político. O sea, está bien que si no hay otro mecanismo de elección de magistrados, de elección de fiscales, que lo tengan que elegir los políticos, está bien, pero que una vez electos se olviden que no están obligados a atender los intereses de estos que los eligieron, sino que se deben a una población de 10 millones de hondureños. Pero sí hace falta mucho trabajo, hace falta mucha inversión, fortalecer mucho las instituciones del sector justicia para decir, hombre, nosotros tenemos la capacidad de juzgar a nuestros ciudadanos. ¿Debería recular doña Xiomara Castro con esta decisión que tomó? Mire, yo creo que ella tiene una facultad, que es la de poder denunciar el tratado. Lo que ella debe es medir los impactos. Si va a continuar con esa decisión, medir los impactos y estar consciente de que debe fortalecer el sector justicia. Yo lo veo difícil que se vaya a echar atrás con esta decisión en este momento. Lo veo muy difícil. Yo, como le dije, soy de la idea que nosotros no deberíamos estar pidiendo CICIs, estar pidiendo tratados de extradición, que nosotros deberíamos ser capaces de poder combatir la delincuencia, de poder identificar al delincuente, de poder procesar al delincuente, poder condenar a un delincuente. Pero en la situación que estamos es difícil, es imposible prácticamente en algunos casos hacerlo. Entonces funcionaba para la población y al final de cuentas la opinión y el interés de la población es el que debe prevalecer. Sí, tal vez nos consultan con esas famosas consultas populares, a ver qué dice la población. Yo creo que la gran mayoría de la población no está contenta con esa decisión, porque entienden que la delincuencia está a niveles que desborda la institucionalidad, que la institucionalidad tiene menos recursos y menos capacidad que los mismos grupos criminales para poder imponer la ley. Entonces la población es sabia, la población vive el día a día, la población se da cuenta de cómo dentro de sus barrios y de sus colonias deambulan libremente extorsionadores, asaltantes, sicarios, y que el sistema de justicia no está viendo qué hace con ellos. Bueno, abogado, y de todas maneras públicamente el gobierno no dijo vamos a denunciar el tratado de extradición porque estamos preparados para juzgar a los hondureños en el país, sino que dijeron que iban a evitarlo porque se pretendía usar ese tratado para denunciar a altos jerarcas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Secretaría de Defensa. Mire, la verdad es que los argumentos han sido bastante débiles. Primero, se estableció que no iban a permitir injerencias por parte de la embajadora. Yo cuando escuché la declaración y luego escuché el argumento de la presidenta, yo dije, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. La embajadora en ningún momento ejerció o manifestó algo que pudiese considerarse como una injerencia.
ella, en primer lugar, no acusó de narcotraficantes ni al jefe del Estado Mayor ni al exministro de Defensa. Ella lo que hizo fue dar una declaración lamentando que funcionarios actuales del gobierno estuviesen reunidos con una persona que Estados Unidos la tiene señalada como traficante y de la cual incluso hay una recompensa para quien lo pueda poner a la orden de la autoridad. Para mí eso no es una declaración injerencista, nada que ver. Yo creo que toda la población lamenta ese tipo de reuniones, o la mayoría de la población lamenta ese tipo de reuniones, que no le abonan en nada a Honduras. Luego se dijo que no iban a permitir que el tratado fuese utilizado para dar un golpe de Estado. Pero seguimos esperando la explicación de ese argumento, de esa hipótesis, porque de qué manera el tratado podría generar un golpe de Estado. O sea, la presidenta no ha sido señalada o no ha sido vinculada con alguna acción de tráfico de drogas. En todo caso, personas cercanas a ellas. Pero en materia penal, cada quien debe responder personalmente por sus hechos. Si ella no ha cometido ningún ilícito, no tiene por qué responder por los hechos de su cuñado, de su sobrino, de su esposo, de sus hijos, de quien sea. Porque el derecho penal es personal. Yo respondo por lo que yo hago, nadie puede responder por mí. Entonces, no entiendo aún esa argumentación de que se promovía un golpe de Estado a través del tratado de extradición, porque ella de ninguna manera ha sido solicitada en extradición. Y los que han sido señalados no son titulares de otros poderes del Estado como para decir que se le dio un golpe técnico al Poder Judicial o un golpe técnico al Congreso Nacional. Entonces, quedamos a la espera de esas explicaciones que creo yo que es obligatoria y es necesaria dar la explicación al pueblo hondureño. Abogado, pero aprovechando su visita aquí a Conectados, ¿qué tan delicado, qué tan grave es esa acusación de conspirador o co-conspirador en Estados Unidos, que con solo el hecho de que usted se reúna con narcotraficantes viene una acusación? Es bastante delicado. El delito de conspiración en Estados Unidos es bastante delicado. Tiene diferentes matices y diferentes condiciones en Honduras. Prácticamente la conspiración se da no en todos los delitos. Y en el tráfico de drogas no existe esa figura de la conspiración. Existen otras figuras como la asociación para delinquir, por ejemplo, donde dos o más personas se asocian de manera informal para llevar a cabo una acción o una actividad ilícita. Eso es asociación para delinquir. Pero en Estados Unidos la conspiración es bastante delicada, se castiga severamente, sobre todo cuando es relacionada con el tráfico de drogas. Y a diferencia de Honduras, los medios probatorios allá se manejan de forma diferente. En Honduras con un testigo difícilmente usted va a obtener una condena por tráfico de drogas. Aquí cuando usted va a un juicio por tráfico de drogas, lleva fotografías, lleva actas de seguimiento, lleva actas de vigilancia, vaciados telefónicos, escuchas telefónicas, matrices de asociación para poder darle todos estos elementos a un tribunal y que el tribunal pueda dictar una sentencia condenatoria. En Estados Unidos, con testigos que den su declaración, basta. Pero ¿qué sucede? Que en Estados Unidos
tanto para la población como para el sistema de justicia norteamericano, resultaría inaudito que una persona vaya a un estrado judicial ante un juez y ante un jurado a dar declaraciones falsas. Mientras que aquí nosotros, lo primero que se piensa es que el testigo está preparado, que el testigo ya va contaminado con lo que va a declarar. Entonces, la figura del testigo tiene diferentes connotaciones, diferentes dimensiones, y tanto en Estados Unidos como en Honduras. Acá si usted tiene que llevar toda una serie de pruebas para poder lograr una condena. Sí. Y allá basta con la declaración de uno o más testigos que sean contestes, o sea, que esas declaraciones haya una correlación entre una y otra para poder obtener una sentencia condenatoria. Sí, así lo hemos visto. Por eso lo invitamos, abogado, para que nos explicara todo esto. Usted ha participado en varios procesos de extradición y pues nos ayuda a entender bastante cómo funciona este tratado. Le agradecemos su visita. Gracias por la invitación. Estamos a la orden, tanto en este tema como en cualquier otro tema del derecho penal en el que podamos colaborar. Vamos a estar siempre a la orden, y yo creo que es importante que los profesionales puedan transmitir su conocimiento a la población. Hay que ilustrarla. Es una obligación de nuestras autoridades en primera instancia, pero si no lo hacen ellos, todos como profesionales, sean en el tema del derecho, en el tema de la salud, creo que es una obligación ciudadana poder mantener informada a la población. Sí, y es necesario una población informada porque hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Como nos tienen acostumbrados los políticos últimamente. Así es, así es. Gracias por la visita, abogado. A la orden. Gracias a todos ustedes. Hemos estado conversando con el abogado Carlos Chactur sobre el tratado de extradición con Estados Unidos, el que ha sido denunciado hace unas semanas por la presidenta Xiomara Castro. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, en Apple Podcast, YouTube Podcast, también en Spotify, en Deezer y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América HN.